Me contrataron en una guardería. Me dieron una lista de reglas espeluznantes. Me encantan los niños pequeños. Así que trabajar con ellos no solo se vería genial en mi currículum, sino que también encajaba con lo que quería hacer en la vida. Mi nuevo uniforme llegó en un sobre con información sobre qué esperar y las reglas para el personal, que dejé a un lado, pensando que no habría nada fuera de lo común. Pero en lugar de ser un edificio pintoresco y alegre con columpios de colores y niños riendo, era bastante simple, con ladrillos encalados y sin ventanas. Las puertas delanteras estaban pintadas de negro, y cuando intenté abrirlas, ni siquiera se movieron. Por un segundo, entré en pánico. ¿Estaba en el edificio correcto? ¿Me equivoqué de dirección? ¿Estaba a punto de entrar en algún tipo de narcosala? No has leído las reglas, ¿verdad? Casi salté del susto al girarme, pero mi miedo se convirtió rápidamente en alivio al ver a un chico con pantalones negros y un polo blanco con una insignia de un roble en el pecho, el uniforme de Little Garden. Me reí. Les eché un vistazo. Estaba demasiado emocionada para sentarme y concentrarme. Vale, ficha, entra en la sala roja y léelas otra vez, despacio, a fondo. Si no, no vas a durar. La puerta se abrió y el chico me dejó entrar primero antes de cerrar la puerta en cuanto entró. La mirada que me lanzó antes de dirigirse a una puerta marcada con un círculo verde. Era como si esperara que fracasara. La sala roja era claramente la marcada con un cuadrado rojo, y una vez dentro sentí los pelos de mis brazos erizarse. Sí, parecía bastante normal. La alfombra estaba limpia. Había una mesa cubierta de crayones, juguetes esparcidos por el lado izquierdo de la habitación. Pero por instinto ya estaba alerta. Ya había 5 niños allí, cuidados por otro miembro del personal, una chica de mi edad, y alguien con un vestido negro hasta el suelo. Claramente no era del personal, así que asumí que era una madre. Se giró y se dirigió a la puerta, así que sonreí y saludé mientras pasaba. La mirada que me lanzó era heladora. Me estremecí y esperé a moverme hasta que salió de la habitación. La otra chica se acercó a mí, negando con la cabeza. Realmente eres la novata, ¿verdad? Soy Marcia. Siéntate un segundo. Empieza a leer las reglas. Yo me encargo de la mañana. ¿Cómo hay tantos niños aquí ya?, pregunté. Marcia bufó. Solo lee las reglas. Eso explicará todo. Vale, chicos. ¿Quién quiere cantar nuestra canción de la guardería? Los niños vitorearon, y yo me desplomé en una silla diseñada para un trasero mucho más pequeño, resignándome a leer esas malditas reglas ya. Saqué los papeles de mi bolsa y empecé a leer. Bienvenido a Little Garden Childcare. Estamos muy contentos de que hayas sido elegido para unirte a nuestra familia. Antes de venir a trabajar la próxima semana, por favor, lee esta carta detenidamente para que sepas qué esperar en tu nuevo lugar de trabajo. 1. Cada día debes traer estas cosas contigo al trabajo. Una actitud positiva. La capacidad de amar a todos los niños que pasen por nuestras puertas, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Tu uniforme. Un polo blanco con nuestro insignia de roble en el pecho, pantalones negros, calcetines blancos, zapatillas deportivas, un silbato de emergencia y una gran sonrisa. ¿Un silbato de emergencia? Bueno, ya podía ver en qué había fallado. No había recibido un silbato con mi uniforme. ¡Qué vergüenza! Aunque, ¿para qué necesitaría un silbato? Estaba a punto de leer de nuevo hasta que me interrumpió lo que parecía ser Marcia teniendo un derrame cerebral. Pero luego me di cuenta de que no solo los niños estaban cantando, sino que cantaban las mismas palabras sin sentido. Me puso la piel de gallina. Marcia continuó cantando y mirando a los niños mientras señalaba mi papel, diciéndome que siguiera leyendo. Cada mañana cantaremos la canción oficial de la guardería. La letra está grapada en la parte trasera. Las estrofas en latín serán difíciles al principio, pero no te preocupes, nos aseguraremos de que no cometas un error. ¿Latín? Una guardería de clase alta podría enseñar eso, pero una como esta parecía tan fuera de lugar. Seguí leyendo, mirando de vez en cuando. 3. No se debe molestar al personal de noche fuera de una emergencia. Si necesitas convocarlos, el silbato no será suficiente. Sal de la habitación y abre el panel metálico en la pared. Presiona el botón negro dentro durante 5 segundos. Un miembro del personal de noche estará contigo en un momento. El personal de noche. ¿Había sido esa la mujer del vestido negro cuando entré? La canción terminó y los niños comenzaron a moverse. 3 de ellos empezaron un juego de imaginación con dinosaurios de juguete, mientras los otros iban a la casita de muñecas. Marcia me miró y me indicó con la boca, sigue leyendo. 4. Por favor, no estés solo con ninguno de los niños asignados a la sala verde. Siempre ten al menos un empleado contigo en todo momento. Si insisten en salir de la habitación contigo, sopla tu silbato. 5. En esa línea, no tengas miedo de usar el silbato. Es mejor prevenir que lamentar. Jesucristo, ¿qué les pasa a estos niños? Las necesidades especiales son una cosa, pero esto sonaba, casi como si fueran peligrosos. Miré a los de la casita de muñecas. Mientras 2 estaban ocupados con las muñecas, el tercero me miraba. Sonrió y sentí un escalofrío.
Algo no estaba bien. Quizás era cómo parpadeaba. Uno de sus párpados era ligeramente más lento, o como sus dientes eran demasiado rectos. Me dije a mí misma que debía parar. Estaba siendo ridícula. Eran solo niños. Estaba descolocada por la extraña mañana que estaba teniendo. Continué leyendo. Un niño puede parecer diferente dependiendo de la hora del día. Está bien, no es motivo de preocupación. No se permite el juego brusco, peleas simuladas. La rivalidad infantil es de esperarse entre tanta variedad, pero un golpe juguetón en un momento puede convertirse en puntos al siguiente. No te hagas amigo de ningún miembro del personal de noche. No están aquí para ser tus amigos. Bueno, eso explicaba las miradas. Día 1 y ya estaba rompiendo reglas a diestra y siniestra, aunque no tenían ningún sentido. Si un niño te muerde, alerta inmediatamente a otro empleado y dirígete a la sala de descontaminación para adultos. Si el mordisco es de un niño de la sala roja, lava la herida con agua y jabón, cúbrela y vuelve al trabajo. Si es un niño de la sala azul, lava la herida con agua, jabón y el contenido del frasco de vidrio etiquetado a 824 antes de volver al trabajo. Si es un niño de la sala amarilla, lava la herida con agua, jabón y el contenido del frasco de vidrio etiquetado 410 antes de irte a casa por el resto del día. No te preocupes, se te pagará el día completo. Si te muerde un niño de la sala verde, actúa de inmediato. Sal de la habitación para desalentar el comportamiento de enjambre. Haz que otro empleado aplique presión a la herida. Llama al número de Alejandro. Debería estar apuntado junto al teléfono de descontaminación. Espera a Alejandro. No quites la presión de la herida. Permanece en la sala de descontaminación sin importar lo que escuches afuera. Ahora me sentía enferma. Claro, hoy podría haber sido asignada a la sala roja, pero ¿y si mañana me movían a la sala amarilla? O a la sala verde, donde no podías estar sola con los niños porque quién sabe qué pasaría si lo haces. Miré hacia la puerta. Necesitaba este trabajo, pero ¿valía la pena? ¿Estaba en peligro aquí? Miré la siguiente regla en la lista, preguntándome si sería la que dijera, es broma, todo esto es una jugarreta a los nuevos empleados. Asegúrate de contar a los niños bajo tu cuidado. Si falta un niño, notifica a tus empleados y busca en la propiedad. Si tienes un niño de más, para. Cuenta de nuevo. Si todavía hay un niño de más, sal de la habitación. No vuelvas a entrar sin un miembro del personal de noche. Espera. Levanté la vista de la lista y conté a los niños. 3 niños jugando con dinosaurios, 2 niñas y un niño en la casita de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no estaba bien. Solo había 5 niños cuando entré, y nadie más había entrado después de mí. Cuenta de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Dios mío. ¿Marcia? Intenté llamar su atención, pero ella literalmente me ignoró mientras se concentraba en atar el zapato de uno de los niños que jugaba con dinosaurios. Bueno, las reglas eran reglas. Echando a correr me lancé fuera de la puerta, buscando un panel metálico en la pared. Corrí hacia él y lo abrí de un tirón. Presioné mi pulgar contra el botón negro y esperé. No la escuché acercarse, pero cuando me giré, estaba la mujer que había visto antes. Me sobrepasaba en altura. Sus ojos inexpresivos me miraban fijamente. Luego escuché una voz, su voz, pero sus labios no parecían moverse. ¿Cuál es la emergencia? Tragué saliva. Hay 6 niños en la sala roja ahora. Solo había 5 cuando entré. Tartamudeé. La mujer echó un vistazo a la habitación, todavía sin expresión. Parecía deslizarse hacia la puerta, entrando sin hacer un solo ruido. Pasaron segundos, minutos. Casi media hora después, la mujer salió, seguida obedientemente por 5 niños. Noté que el niño al que Marcia le estaba atando el zapato no estaba por ningún lado. Y tampoco Marcia. ¿Dónde está ella?, pregunté. La mujer suspiró. Se equivocó al contar. Fue un error costoso. Recuerda la regla 0. ¿Regla 0? ¿Por qué habría una regla 0? Me devolvió mi lista de reglas. La había dejado en la mesa de los niños sin pensar. Mientras el personal de noche llevaba a los niños, miré el papel y vi que estaba escondida en los márgenes. Los desastres ocurrirán. El armario del conserje tendrá todo lo que necesitas para limpiar, desde toallitas Clorox hasta un incinerador de desechos biológicos para encargarse de cualquier desastre ocurrido durante el día. Mi corazón se hundió. Estaba preocupada por Marcia. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba bien? Abrí la puerta ligeramente y casi vomito. Creo que el guardia nocturno quiere que limpie el desastre ahí. Limpiar lo que sea que le haya pasado a Marcia. Dicen que toma 2 días para que tu perro empiece a comerse tu cuerpo. Fue de repente. Solo estaba disfrutando de mi taza de té como cada mañana. Podía ponerme al día con la lectura, jugar videojuegos y limpiar esa esquina del sótano que había estado ignorando durante el último mes. Fue como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. La taza se me escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Mis manos se sentían como goma mientras intentaba agarrarme de la encimera para estabilizarme, pero no funcionó. Colapsé en el suelo. Debí golpearme la cabeza con algo porque, cuando recuperé la conciencia, mi frente estaba pegajosa con sangre.
Todo mi cuerpo dolía. Podía respirar, pero apenas. Lo único que estaba en casa, y lo estaría hasta la mañana siguiente, era el estúpido perro de mi novio, Toby. Toby es un perro pequeño. Eso es todo lo que puedo decir con certeza sobre él. José lo recogió de la perrera aunque nadie más lo quería. Esa cosita luchadora, con pelo gris alambre salpicado de manchas marrones, definitivamente no era de raza. No era una persona de perros. Pero Toby era tranquilo. No se orinaba en casa. Y José se ocupaba de él la mayoría del tiempo. Ahora odiaba el hecho de que Toby fuera tan tranquilo. Si hubiera ladrado sin parar, quizás alguien hubiera venido a ayudar. Pero no. Toby simplemente se acercó a mi cuerpo caído y me miró fijamente durante un tiempo inquietante. No hizo nada. Solo se quedó allí, mirando. Traté de hacer funcionar mi boca, decirle que fuera a buscar ayuda como la maldita Lassie o algo así, pero todo lo que pude hacer fue un sonido gutural y apagado. Mi lengua se sentía gruesa e inútil, y todo lo que Toby hizo fue quedarse allí y mirar. Finalmente se acercó a mí, oliendo mi cabeza y gimiendo muy bajito. Su lengua cálida lamía mi cabeza sangrante, lo que al principio me ardía, pero después se sentía mejor después de unas cuantas lamidas. Después de limpiar la sangre, se echó hacia atrás, me olfateó el cuello y gimoteó de nuevo. Quería rogarle a ese perro que empezara a aullar, a hacer ruido, y de alguna manera alertar a nuestros vecinos de que estaba en problemas, pero no podía hacer nada. Solo tenía a este pequeño chucho callejero para abrazarme mientras yacía allí. Los minutos pasaban lentamente. Podía ver el reloj en la pared avanzando muy despacio. Tenía que esperar a que José llegara a casa, supuse. Iba a llegar mañana por la mañana. Podía aguantar tanto tiempo, ¿verdad? No sentía que estuviera empeorando. Solo tenía que aguantar. Podía hacerlo. Podía vivir lo suficiente para esto. Lo que no calculé fue la hora de comer de Toby. Toby comía 3 veces al día. José mimaba al chucho. Le daba esa comida fresca de la tienda de mascotas que costaba casi tanto como nuestras compras. Pero a Toby le encantaba. Pero cuando llegó el mediodía, y yo estaba siendo una dueña terrible al no levantarme para darle de comer a Toby, se impacientó. Sus pequeñas garras cliqueaban en el linóleo mientras iba y venía. Arañaba la nevera antes de volver a mi lado con sus pequeños gemidos. ¿Por qué no le estaba dando su almuerzo? Claramente iba a morir de hambre, aunque le había dado su desayuno. Media hora después de su almuerzo, Toby gruñó. Nunca lo había oído gruñir antes, pero sonaba genuinamente enfadado. No podía verlo, pero podía imaginarlo mirándome fijamente. Casi esperaba que finalmente ladrara por primera vez desde que lo habíamos acogido. Pero en lugar de ladrar, me mordió. Sus dientes se hundieron en mi pantorrilla. Fuerte. Fue agonizante. Empeorado por el hecho de que no podía gritar. Toby tampoco soltaba, solo tiraba, arrastrándome unos centímetros antes de que mi piel finalmente cediera y arrancara un buen trozo de piel y carne. El dolor empeoró mucho. Sudores fríos me corrían por la cara mientras oía a Toby masticar y tragar. Casi me enfermo. Al menos quería hacerlo. Ese estúpido perro acababa de comerse parte de mi pierna. Y claramente le gustó, ya que volvió por más. Gracias a Dios que me desmayé del dolor. Para cuando él había comido suficiente y yo volvía a estar consciente, podía sentirlo lamiendo la herida abierta, como si eso la mejorara. O quizás mi sangre era solo su postre. No podía mirar hacia atrás para ver cuán grave era el daño. Solo sabía que dolía, pero no sabía cuánto peor podía llegar a ser. Llegó la hora de la cena. Pasé la tarde entrando y saliendo de la conciencia, pero cuando oí gruñir a Toby de nuevo, mi cuerpo me obligó a despertar. Quería golpearlo. Cualquier otro día podría haber pateado a ese perro por la habitación, pero incluso ahora, no podía mover ni siquiera el dedo más pequeño. Pensé que iría por mi pierna de nuevo. No lo hizo. Entró en mi campo de visión y un frío miedo llenó mi visión. La cara de Toby estaba cubierta de sangre y vísceras de antes, y ahora parecía completamente feral. Mientras miraba mi cara, cerré los ojos justo cuando se lanzó. Sus pequeños dientes se clavaron en mi mejilla, y no dudó en arrancar una tira entera de mi carne, y volvió por más, y más. Sentí frío en mis encías y dientes, ya que ya no había piel que los protegiera. No podía cerrar mi ojo derecho porque ya no había un párpado para cerrar. No es que hubiera un hoyo derecho para proteger después de que Toby decidiera morderlo. Gracias a Dios que apenas estaba consciente el resto de la noche, y que Toby no tuviera ganas de un bocadillo a medianoche. No sé cómo de mal estaba mi cara cuando terminó, pero cuando mi novio llegó a casa esta mañana y me encontró aún inmóvil en el suelo de la cocina, su grito me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo siempre se confunde con las palabras. ¿Quieres más huevos, cariño?, preguntó mi madre a mi hijo Carlitos, de 4 años, mientras estábamos sentados en la mesa del desayuno. Sí, dijo mi madre comenzando a poner más huevos en su plato, a lo que él empezó a llorar. Dije sí. Mi madre nos miró a mi esposa y a mí confundida. Lo siento, Carlitos. ¿Sí significa algo diferente en tu casa?, preguntó. No, mamá, lo sentimos.
Carlitos se ha estado confundiendo con las palabras. Lo llevaremos a un fonoaudiólogo cuando volvamos a casa. La semana pasada hizo una rabieta en la guardería porque dijo que no a una galleta, y se molestó porque todos los demás niños recibieron una y él no. Dije mientras mi madre lo levantaba. Bueno, si tú lo dices, voy a bañar a Carlitos, y luego podemos ir al London Eye. ¿Estás emocionado por subir a la Gran Noria, amor?, preguntó mi madre. No, exclamó Carlitos emocionado, alzando las manos al aire, y todos nos reímos. Este viaje era casi perfecto. Era la primera vez que mi esposa estadounidense y mi hijo visitaban mi ciudad natal, Londres, y hasta ahora nos lo estábamos pasando genial. Lo único que empañaba nuestras vacaciones era la constante confusión de mi hijo entre sí y no. Debí haberlo revisado hace tiempo, lo sé, pero supongo que me parecía tierno, y ahora me preocupaba que fuera demasiado tarde. Mi esposa, Laura, parecía pensar lo mismo. Marcos, realmente deberíamos revisar el habla de Carlitos. Podría causar problemas más adelante, dijo mi esposa, Laura. Vaya, es bastante malo que haya cogido un acento británico por estar contigo. Bromeé y nos reímos. Justo entonces, mi madre se acercó con Carlitos. Llevaba su peluche favorito, un dálmata llamado Perrito, en las manos. Insistió en traer a Perrito en el viaje. ¿Estás seguro, amor? No quiero que Perrito se pierda, dijo mi madre. No, lo voy a traer, dijo Carlitos con terquedad, y yo reí mientras lo levantaba sobre mis hombros. Era realmente un día encantador. Paseamos por Londres, llevé a Carlitos y a mi esposa en su primer autobús de 2 pisos, subimos al London Eye y todo ese rollo turístico. Terminamos comprándole a Carlitos un helado. Carlitos seguía lleno de energía durante todo el día, incluso cuando los adultos se iban cansando poco a poco. Corría delante de nosotros, lo cual no era problema para mi madre y para mí. Ambos crecimos aquí y conocíamos la zona. Sin embargo, una vez que se salió de nuestro campo de visión, empezamos a llamarlo. «¡Carlitos! ¡Carlitos!», llamé, pero no volvió. Después de 2 horas de búsqueda, llamamos a la policía. Tras 2 días, fue oficialmente declarado como desaparecido. Arruiné mi vida buscándolo. Hice que Laura vendiera nuestra casa NEU para mudarnos con mi madre y seguir buscándolo. Todos los días. Me despertaba a las 5 a.m. para buscar por la ciudad, sin volver a casa hasta las 10 p.m. No comía con mi madre y Laura. De hecho, la mayoría de los días no comía en absoluto. Me irritaba por pequeñeces. Empecé a desquitarme con Laura. Cada semana enviaba un nuevo informe a la policía, esperando que hicieran algo. Nunca lo hicieron. No había suficiente evidencia. Decían, es un caso cerrado. Laura me dejó 3 años después de la desaparición de Carlitos. Dijo que había seguido adelante, que era hora de que yo hiciera lo mismo. Mamá murió de un infarto 6 años después. Estaba solo, sin hijo, sin esposa, sin mamá, y todo era culpa mía. Carlitos llevaba desaparecido 9 años, ahora tendría 13. Entonces escuché algo que sacudió mi mundo. Estaba sentado en la mesa, la misma mesa donde Carlitos comió su última comida, huevos, que ni siquiera le gustaban. El noticiero anunció que la policía acababa de desmantelar una red de esclavitud infantil que había durado 9 años en el centro de Londres. Ahora estaban rescatando a todos los niños. 9 años. En Londres, sabía que tenía que encontrar a mi hijo. Salí corriendo por la puerta, atravesando la ciudad, tratando de encontrarlo. Allí, junto al edificio abandonado que había pasado tantas veces, había un gran área cubierta con cinta de precaución y rodeada de policías. Podía ver a cientos de niños sucios y delgados, y sabía que Carlitos podría estar entre ellos. Rompí la cinta de precaución mientras la policía me perseguía. Grité el nombre de mi hijo mientras esquivaba a todos los oficiales. Entonces algo cayó a mis pies. Parecía un trapo sucio y arrugado, pero al inspeccionarlo más de cerca, pude ver que estaba sucio. «¿Papá?», dijo un niño. Era unos 90 centímetros más alto ahora, sucio y delgado como un palo, pero bajo toda esa mugre, sabía. Este era Carlitos. «¡Oh, mi niño, grité, abrazándolo. Por fin, había encontrado a mi hijo, a quien había buscado durante 9 años miserables. Fue entonces cuando la policía me alcanzó. 3 me sujetaron mientras el cuarto se acercaba a mi hijo. «Niño, ¿conoces a este hombre?», se volvió hacia mí. «Si no es así, tendremos que arrestarte hasta nuevo aviso». Miré a mi hijo, rogándole con la mirada. «Carlitos, por favor», susurré. Los 3 policías apretaron su agarre sobre mí. Carlitos me miró, luego volvió al oficial. «No», dijo, y los 3 policías me levantaron con facilidad y me llevaron a su furgón policial. «Carlitos, espera. Carlitos, ese es mi hijo. Lo amo con todo mi corazón. No pueden quitármelo otra vez». Y mientras nos alejábamos, vi a Carlitos por última vez. Me siguió con la mirada y dijo una última cosa. «Adiós, papá». Cuando me contrataron como guardia de seguridad, me dieron un aterrador conjunto de reglas. Nunca había sido guardia de seguridad. Solo solicité este trabajo para no ser echado de mi piso por no pagar el alquiler. Era un turno de noche y pagaba bastante bien, así que pensé,
¿Por qué no intentarlo? Podría seguir buscando otro trabajo mientras me mantenía bajo techo. El curro de seguridad era en una instalación de almacenamiento a largo plazo, un lugar donde esperarías que las cosas se guardaran durante años. Llegué a la oficina principal y toqué. Y como no obtuve respuesta, simplemente entré. Mi chaqueta de seguridad estaba doblada en el escritorio, junto con una nota adhesiva que decía que estaban revisando rápidamente los casilleros rojos y que volverían pronto. Mientras tanto, debería familiarizarme con el libro de reglas. Me acomodé en una de las sillas desgastadas y abrí el libro de cuero con la palabra Reglas en la portada. Hola, nuevo oficial de seguridad. Bienvenido a Brahms Secure Storage. Tómate el tiempo para familiarizarte con estas reglas. Apréndelas bien y tendrás una larga y fructífera carrera con nosotros. 1. Asegúrate de fichar en el momento en que entres y fichar al salir. Así sabremos si aún estás aquí o no. Ups, debería haber sabido hacer eso. Por suerte, la antigua máquina de fichar estaba allí, así que firmé una nueva tarjeta y la metí rápido antes de volver a las reglas. 2. Cada nivel de seguridad de nuestra instalación está designado por color, de mínimo a máximo seguridad: verde, amarillo, azul, rojo, violeta y negro. Aún así, ten cuidado al vigilarlos, sin importar su nivel de seguridad. No querrás que te tomen por sorpresa. Lo del color me hizo gracia. Claro, alguien realmente va a pagar un pastón para proteger sus chucherías en los casilleros negros. Lo que sea, su dinero para desperdiciar. 3. Vigila las cámaras. No pases más de un minuto viendo una sola ubicación. Cámbialas regularmente. Justo. Me deslicé en mi silla hacia los ordenadores y empecé a clicar los botones. La pantalla del ordenador prehistórico se volvió borrosa por un segundo antes de cambiar a otra cámara. Me reí al ver que los casilleros rojos estaban realmente pintados de rojo. 4. Las noches son largas. Puede que creas escuchar algo dentro de los casilleros. No mires dentro. Solo es una rata. Fraseo un poco raro, pero vale. 5. Los casilleros violeta están protegidos por un candado de voz y necesitan una contraseña específica. Para abrir estos casilleros, susurra la contraseña en el propio candado y espera a que los gritos cesen antes de abrirlo. Solo abre si me ríe si alguien irrumpe. ¿Desorden? ¿Qué demonio? ¿No era mi trabajo vigilar las cosas? ¿No debería estar llamando a la policía o interponiéndome o algo? Mi cabeza daba vueltas. 7. Si hay una alteración en los casilleros verdes o amarillos, consulta la sección B de este libro. Si hay una alteración en los casilleros azules, consulta la sección C. Si hay una alteración en los casilleros rojos, no investigues solo. Lleva un arma de la oficina y consulta la sección D. Si hay una alteración en los casilleros violetas, abre el cajón 12 en la oficina. Quema el contenido de la bolsita etiquetada H9T302 y no salgas de la oficina hasta que salga el sol por la mañana. Si hay una alteración en los casilleros negros, no salgas de la oficina bajo ninguna circunstancia. Inmediatamente cierra las persianas de las puertas y ventanas. No esperes a que regrese tu compañero. No será el mismo si lo hace. Consulta la sección A y espera hasta que el personal de limpieza venga por su turno por la mañana. Incluso con mi cabeza dando vueltas, algo en la regla 7 me golpeó como un tren. Pasé rápidamente por las imágenes de seguridad, confirmando algo que solo había notado de forma distraída. Ninguno de los otros casilleros estaba coloreado, solo los rojos, y no, todos los casilleros rojos. Era la cámara roja 2 la que tenía los casilleros manchados de rojo. Conseguí ajustar las cámaras lo suficiente para revelar el suelo, que también era rojo oscuro, y vi una mano en la esquina del marco. Quieta, demasiado quieta. Mierda. Casi salí corriendo de la habitación, tratando de ver si había algo que pudiera hacer por ese pobre tipo, pero luego recordé la regla completa: no ir solo. Mi predecesor claramente ya había cometido ese error, y mira dónde lo llevó. Así que en lugar de eso, cerré la puerta con llave y volví al escritorio. Había tomado la decisión correcta. Ahora veía todo el cuerpo de mi compañero, siendo arrastrado por el pasillo por algo. No podía decir exactamente qué era. La calidad de la cámara se había ido al carajo, pero era grande, peludo y se dirigía directamente hacia una puerta de casillero abierta. Arrastró el cuerpo adentro y cerró la puerta de un golpe lo suficientemente fuerte como para que lo oyera desde mi oficina. Miré el libro de reglas y lo recogí. Iba a ser una larga noche encerrado aquí. Más me valía ponerme al día con mi lectura. Ya había captado una cosa importante. No estaba aquí para mantener a la gente fuera. Estaba aquí para mantener algo, o más de una cosa, dentro. Mis padres me obligan a romperme un hueso cada semana. Acabo de descubrir por qué. Normalmente, cuando un niño se rompe un hueso, es un acontecimiento desafortunado que a ningún padre le agrada. Sin embargo, para mí,
se convirtió en algo casi rutinario que mis huesos se quebraran y no había nada que pudiera hacer al respecto. Siempre fui un chico del fútbol, desde los 5 años. A los 14 ya estaba en el equipo de primera del instituto gracias a mi habilidad en el deporte. Ser alabado y premiado por mi talento eventualmente se me subió a la cabeza y me encontraba siendo cada vez más temerario en los partidos y entrenamientos. Lo pagué el día que me estaba haciendo el tonto con un compañero de equipo y caí de forma extraña sobre mi tobillo. Para sorpresa de nadie, lo había roto. Esto era extremadamente malo en mi caso, ya que mi familia no tenía seguro médico debido a los altos costos. Siempre habíamos luchado y vivido al día. El fútbol era lo único que me daba un respiro y me aportaba algo de normalidad en la vida. Y ahora eso estaba en pausa. La lesión no era algo que pudiera desaparecer y curarse sola. Así que, aunque a mis padres les aterraba, me llevaron a urgencias. La factura terminó siendo de más de 3.000 euros, dinero que mis padres no tenían para soltar así como así. Era claro que necesitábamos hacer algo, y rápido. Últimamente había estado mucho en TikTok, y sabía que una forma en que la gente recaudaba dinero para lesiones, tragedias o procedimientos médicos era a través de directos en TikTok. Cuando les propuse la idea a mis padres, parecieron bastante abiertos a ella. Honestamente, estaban dispuestos a intentar cualquier cosa en ese momento. Ya tenía más de 1.000 seguidores en la app gracias a mi contenido de fútbol, así que la opción de hacer directos ya era posible. Configuramos la cámara y empezamos el directo. Mis padres explicaron a los pocos espectadores mi situación y les pidieron que donaran cualquier cantidad, ya que cada centavo era útil. Al principio, había muy poca gente viendo, y mucho menos donaciones, pero pronto las cosas comenzaron a coger ritmo. Mi familia y yo empezamos a hacer directos todos los días, y pronto las donaciones empezaron a llegar como locas. Incluso empecé a ganar más y más seguidores. Pronto superamos la cantidad de dinero necesaria para pagar la factura médica. Contentos con los resultados, mis padres querían seguir haciendo directos para traer más y más donaciones. Sin embargo, con nuestra situación volviendo a la normalidad, los espectadores ya no estaban interesados y se aburrían con nuestro contenido. A mí me estaba bien. Después de todo, ya habíamos ganado mucho con ello. Mi tobillo ya estaba casi completamente curado, y sabía que podía volver a jugar al fútbol. Sin embargo, esto cambió rápidamente. En las siguientes semanas, me encontré rompiéndome otro hueso. Ni siquiera era jugando al fútbol. Ocurría cuando estaba ayudando a mis padres en tareas difíciles, simplemente caminando por la casa y resbalando en coches de juguete extrañamente colocados. Era como si me pusieran a propósito en situaciones para lastimarme. Debería haber sospechado que mis padres tramaban algo cuando me arrastraban alegremente a los directos en TikTok de nuevo, presentando mi estado roto a los espectadores. Donen para ayudar a salvar a nuestro hijo. Donen para ayudar a salvar a nuestro hijo. Pronto, ya no fue un accidente. Mis padres ni siquiera lo ocultaban más. Me sujetaban entre los dos en medio de la noche, golpeando mis huesos con martillos mientras yo gritaba de dolor, suplicándoles que me dejaran ir. No soportamos ser pobres más. Esta es la única manera, hijo. Me habían roto los dedos y las piernas, así que no había forma de llamar a las autoridades, o incluso salir corriendo de la casa para escapar. En su lugar, todo lo que podía hacer era sentarme en directo en TikTok, mientras mis padres rogaban a los espectadores: donen para ayudar a salvar a nuestro hijo, donen para ayudar a salvar a nuestro hijo. Todo lo que quería era volver a jugar al fútbol y escapar del infierno de esta vida. Y eso es exactamente lo que decidí hacer una noche. Aunque tenía los dedos rotos, mis padres habían dejado mis brazos, por ahora. Mientras mis padres salían a comprar algunas cosas por la tarde, decidí que, con la fuerza que tenía en mis brazos, usaría mis codos para arrastrarme fuera de la casa y buscar ayuda. Unos minutos después de oír cerrar la puerta, me rodé fuera de mi cama al suelo y comencé el difícil viaje. Me costó mucho usar los músculos abdominales y el agarre de los codos para arrastrarme fuera de mi habitación y hacia la entrada principal. Habían pasado 25 minutos cuando finalmente estaba a unos centímetros de la puerta. Luego vino la parte que no había pensado del todo: cómo iba a abrir la puerta. Intentando apoyarme en posición de cobra, extendí mis muñecas hacia la manija. Era casi imposible no gritar de dolor al intentar girar la manija con la parte inferior de mis muñecas. La puerta se abrió, pero no por mí. En cambio, mis padres habían vuelto. ¿Qué haces aquí, colega? Se supone que debes estar descansando. ¿Vas a hacer un directo en unos minutos? ¡No! Aunque el dolor era insoportable, hice lo mejor que pude para retorcerme, patear, morder y arañar a mis padres. «Oh, no», dijeron. «Esto no va a funcionar». Fue el mayor error que cometí ese día, ya que ahora estoy completamente paralizado. Mis padres no querían arriesgarse a que escapara, y para el golpe final me rompieron la columna. Estoy condenado a pasar el resto de mis años frente a la pantalla, viendo pasar los comentarios y acumularse las donaciones, mientras no puedo hacer absolutamente nada.
todo el talento en el fútbol completamente desperdiciado y por la borda. Todo lo que escucho todos los días es: donen para ayudar a salvar a nuestro hijo. Donen para ayudar a salvar a nuestro hijo. Vigila lo que tus hijos ven en YouTube. Tal vez sea que soy un viejo, o tal vez asumí que, como había una aplicación llamada YouTube Kids, era totalmente seguro para mis hijos. Eso me parecía una suposición lógica. Al menos eso creía. Dios, qué equivocado estaba. Tengo 3 hijos: Juan, que tiene 9 años, y los gemelos, Estefanía y Martín, que tienen 7. A menudo se ponen tan eufóricos y emocionados que se olvidan de usar la cabeza, y esta vez realmente lo hicieron. Martín era el único que realmente intentaba hablarme sobre lo que veía en YouTube, pero Juan siempre lo callaba. Tengo que admitir que era culpable de escucharle solo a medias. Realmente no me importaba qué tipo hiciera qué juego o los dilemas de un molesto cerdito británico. Fue algo así como un alivio cuando dejó de hablar de todo eso. No más historias del cerdito, no más aventuras de juegos. Sí algo. Parecía menos interesado en su tablet en general, más inclinado a socializar cuando yo estaba en la habitación en lugar de ver algún video extraño. Quizás debería haber investigado más, pero la retrospectiva es 2020 y en ese momento no pensé mucho en ello. Solo vi un vistazo del nuevo programa que estaba viendo ayer. Entré a su habitación para avisarle que era hora de cenar. Obviamente, Juan estaba en su tablet y estaba completamente absorto en lo que veía. Estaba en el ángulo perfecto para ver lo que pasaba. Era otro programa animado, no sorprendente. Los protagonistas parecían ser este cordero blanco esponjoso y una cabra negra con una seria cara de pocos amigos. El cordero estaba preparando un sándwich para el almuerzo mientras cantaba con una voz que rompía los oídos sobre lo bueno que era alimentar a los demás. ¿Juan? Juan pegó un salto y apagó su tablet. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Juan sonaba, avergonzado, como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía, lo cual no era una mirada desconocida para mí en mis días de juventud. Es hora de cenar, pequeño. ¿Qué estás viendo?, pregunté. Solo un programa. Me muero de hambre. Juan escondió su tablet debajo de su almohada y salió corriendo de la habitación, sin poder mirarme a los ojos. Eso era sospechoso. Juan era callado, sí, pero no secreto. Decidí dejarlo pasar esa noche. Sin embargo, al día siguiente tenía el día libre del trabajo, y mi preocupación por mi hijo empezaba a abrumarme. Así que rompí el código de papá y entré en la tablet de Juan para revisar su historial de YouTube Kids. El programa se llamaba Oveja y Cabra. Creativo. Era todo lo que Juan había estado viendo durante semanas. Retrocedí y todas las miniaturas eran de la alegre oveja y la claramente no impresionada cabra. Oveja y cabra ayudan a alimentar a los sin techo. Oveja y cabra dan un paseo. Oveja y cabra navegan en un barco. Oveja y cabra esto. Oveja y cabra aquello. Todo parecía lo suficientemente normal, pero la reacción de Juan de la noche anterior simplemente parecía extraña. Así que decidí ver el que estaba viendo anoche. Oveja y cabrajas en el almuerzo. Comenzó normal. Había algo de música libre de derechos alegre de fondo. La voz de la oveja me estaba irritando los tímpanos mientras describía su tipo favorito de sándwich, lleno de mantequilla y anchoas. Apiló una cantidad obscena de pececillos en el pan antes de poner otra rebanada encima. Hora de comer, graznó, abriendo la boca para dar un bocado. En ese momento pensé: Dios, espero que esa oveja se cale de una vez. Fue entonces cuando la cabra, que realmente no había hecho nada más que estar parada allí sin expresión, agarró el sándwich y se lo metió entero por la garganta a la oveja. Los ojos de la oveja se salieron de las órbitas mientras intentaba empujar a la cabra, pero esta no se movió, forzando a la oveja a tragar todo el sándwich de un golpe. Normalmente en los dibujos animados, aquí veríamos un bulto en forma de sándwich bajar por la garganta de la oveja. Eso no sucedió. Como en la vida real, la oveja se ahogó, jadeó y se atragantó, intentando claramente escupir el bulto de sándwich de su garganta, pero no pudo. La cabra volvió a sentarse al lado como si nada importara, ahora tomando el tiempo para hacer su propio sándwich, uno de mantequilla de maní y mermelada mucho más civilizado. La oveja lentamente se hundió detrás del mostrador, donde su ahogamiento se hizo más y más silencioso, hasta que simplemente se detuvo de manera horrible. La cabra miró a la cámara y por primera vez en el video, habló. Nos vemos la próxima vez. Eso fue todo. Ni siquiera hubo créditos. El video simplemente terminó. Me sentí enfermo. El ahogamiento sonaba tan real. No es de extrañar que Juan se avergonzara de que lo pillaran. Sabía que no debería estar viendo cosas así. Sabía que teníamos que hablar esta noche sobre esto. Pero antes de hacerlo, necesitaba saber todo lo que pudiera sobre oveja y cabra. Así que hice clic en otro video, el de ellos en el barco. De nuevo, comenzó normal. Oveja y cabra navegaban en el océano. Oveja maullando alguna tontería sobre lo hermoso que era el agua. A mitad del episodio, cabra empujó el trasero de la oveja al agua, donde la oveja gritó y lloró mientras hacía lo posible por mantenerse a flote, pero después de unos minutos, se hundió como una piedra.
Una vez más, Cabra miró a la cámara y nos dijo en blanco que nos vería la próxima vez, y el video terminó. Estaba asqueado. Hice clic en el video de voluntariado. Al principio, solo estaban alimentando a conejos y pollos desnutridos, pero cuando la olla de estofado se vació, Cabra arrojó a la oveja a la olla y cerró la tapa sobre él. La oveja gritó mientras se quemaba vivo dentro de la olla. Una vez que murió, Cabra abrió la olla y comenzó a cortar rebanadas, lanzando lana quemada y carne poco hecha en los platos de los hambrientos. Nos vemos la próxima vez. Lo odié. Quería parar, pero hice clic en el siguiente de todos modos, el donde iban de paseo. Ya sabía qué esperar. Esa música alegre y estúpida. La voz molesta de la oveja irritando mis tímpanos mientras saltaban por un sendero y subían una colina. Cabra simplemente seguía en silencio, sin hablar, sin hacer ninguna expresión. Una vez arriba, Cabra atacó a la oveja. La derribó al suelo y la golpeó con un bloque de madera. Una vez que la oveja quedó inconsciente, Cabra agarró un martillo y clavos. Esta vez, Cabra realmente sonrió mientras presionaba uno de los clavos justo encima de la pezuña de la oveja. Cabra golpeó el martillo justo cuando mi teléfono comenzó a sonar, pero no pude pausar a tiempo para evitar escuchar el grito desgarrador de la oveja. Apagué la tablet y tragué la bilis que subía por mi garganta. Esto era terrible. Juan necesitaba ayuda. Un terapeuta como mínimo, sino una estancia completa para psicópatas juveniles. Agarré mi teléfono y vi que era del colegio de los niños. Contesté, tratando de ignorar esa sensación de pavor que subía por mi columna. ¿Residencia Thompson? Señor Thompson, necesita venir a la escuela, de inmediato. Mi corazón se hundió en el estómago. ¿Qué pasó? Su hijo Juan abandonó el recinto escolar durante el recreo. Se llevó a su hermanito con él. No podemos encontrarlos. Su hija Estefanía dijo que iban a dar un paseo. Todas las noches le doy un puñetazo a la cortina de la ducha para asegurarme de que no haya nadie detrás. Anoche, di un puñetazo y escuché un grito. Ya es una tradición. Entro al baño, me quito la ropa y antes de correr la cortina, echo hacia atrás el puño y ¡pum! Directo a la cortina de la ducha con estampado de pececitos. La cortina se agita, revelando lo que ya sé. No hay nada detrás. A veces me río. La mayoría de las veces simplemente muevo la cabeza por mi estupidez y salto a la ducha con el agua tan caliente como puedo soportar. A veces simplemente divago sobre lo que haré después del trabajo. Otras veces canto la banda sonora de algún musical aleatorio. Esta mañana no fue diferente. Entré al baño, me cepillé los dientes con mi nuevo cepillo y le di un puñetazo a la cortina de la ducha. Solo que esta vez, la cortina no solo se agitó para revelar que no había nada. Mi puño hizo contacto con algo, o más bien, alguien. Escucharon un chillido y los oí tambalearse, intentando sin éxito mantener el equilibrio en el piso de la ducha. Vivo solo. No debería haber nadie en mi ducha excepto yo. Naturalmente, hice lo que cualquier ser humano normal haría al darse cuenta de que ya no está solo en su casa. Empecé a golpear al cabrón que estaba en mi maldita ducha. No me molesté en correr la cortina. Por si acaso, era una ventaja para mí. Se doblaba alrededor de su cuerpo, bloqueando su visión y ralentizando sus movimientos. No podían escapar de mí. No voy a decir que estoy musculoso o algo así, pero no soy un debilucho. Puedo defenderme en una pelea. Golpeé al intruso, dándole en el estómago, en la cabeza, donde pudiera. No se defendieron, lo que me sorprendió. Tal vez no pudieron, pero no importaba. Finalmente perdieron el equilibrio y se estrellaron contra el suelo de la ducha, donde se quedaron muy quietos. Arranqué la cortina, listo para ver quién había invadido mi casa. Nada, no había nadie. Miré mis manos, esperando verlas lastimadas, pero no tenían ni una marca. La única señal de que había pasado algo era que mi cortina de ducha estaba arrugada y que había tirado mi botella de champú. Jadeaba y seguía mirando alrededor, medio esperando empezar a oler monedas porque claramente había tenido algún tipo de derrame cerebral, pero no pasó nada. Bien, así que necesitaba visitar al médico si acababa de alucinar todo eso. Primero me ducharía, luego a urgencias. Me desnudé y salté al agua. Sería rápida. No quería asquear al médico con olor a sudor. Apenas había empezado a enjuagarme la espuma del cabello cuando lo escuché. El chirrido inconfundible de alguien abriendo la puerta de mi baño. Me quedé helado. Pensé por un segundo que estaba escuchando cosas, pero vi la oscura sombra fuera de mi cortina de ducha que indicaba que alguien estaba aquí y en mi baño. Estaba atrapado. No tenía a dónde ir. No tenía nada con qué defenderme. Estaba debatiéndome entre salir corriendo o enfrentar al tipo cuando él hizo el primer movimiento. Me golpeó justo en la cara, a través de la cortina. Me dio justo en la nariz. Di un grito y retrocedí. Apenas me sostuve cuando los siguientes golpes cayeron sobre mí. Docenas de ellos. Apenas pude bloquear un golpe en el riñón antes de que el tipo volviera a mi cara. Todo a través de esa maldita cortina de ducha. Lloré. Intenté gritar, pero la única vez que lo hice recibí un puñetazo en la boca. Escupí algunos dientes, la sangre salpicando la cortina y el suelo de la ducha, lavándose en segundos.
Intenté defenderme, pero es difícil llevar la ventaja sobre un tipo así. Al final, solo me protegí y esperé a que parara, pero solo se detuvo cuando finalmente me tiraron al suelo. Golpeé mi cabeza contra el lado de la cabina de ducha al caer, dejando otra raya de sangre en el azulejo. Dolió, todo dolió. La sangre salía de mi boca y circulaba por el desagüe en un torbellino escarlata mientras miraba con mis ojos hinchados. Este tipo me había dado una paliza. ¿Y por qué? No era una mala persona. Nunca había lastimado a nadie en mi vida. Nay. La cortina se arrancó y miré hacia arriba a mi atacante que me había golpeado tan brutalmente. Era yo. Me miré confundido por un momento, aunque me miraba, bueno, directamente a mí. Gorgoteé y alcé la mano pidiendo ayuda, pero yo mismo me ignoré. Sacudí la cabeza y comencé a quitarme la ropa como cuando estoy a punto de ducharme. Incluso mientras perdía lentamente la conciencia, podía oírme murmurar sobre una visita a urgencias. ¿Cuánto costaría? Y escuché cómo se volvía a encender la ducha. Extraño, ni siquiera recordaba haberla apagado. Descubrí una cuenta de TikTok de alguien que me grababa mientras dormía. Hay miles de videos. Esta mañana me desperté y mi mundo se derrumbó. No dejo mi móvil encendido cuando duermo. El mínimo ruido me despierta. Así que esta mañana, cuando lo encendí y me bombardearon con docenas de mensajes, me quedé en shock, saliendo de mi somnolencia. ¿Había muerto alguien? ¿Estaba enfermo alguien? ¿Qué pasaba? Los primeros mensajes que vi fueron de mi novia Ivana, exigiendo una respuesta. Preguntaba si era algún tipo de fetiche. Gracias a Dios que no me estaba dejando por mensaje, pero estaba claro que lo pensaba. Confundido, revisé los textos de mi hermano. Pedro y yo somos muy unidos, y él había enviado más mensajes que Ivana. Aclaró algunas cosas, pero yo seguía completamente perdido. Él había encontrado el canal, está más metido en el rollo de TikTok que yo. Me mandaba mensajes diciendo que le preocupaba que nunca hubiera hablado de esto, preguntando si algo iba mal mientras me enviaba un enlace al canal Noah at Night. Abrí el canal y, vaya, no estaba preparado para lo que encontré. Los videos se remontaban a más de un año, 2 o 3, a veces incluso 4 o 5 publicados cada noche. Varios ángulos, tomas de mí durmiendo en la cama. Abrí uno y empezó a reproducir el audio de moda del momento sobre mis ronquidos. Me pellizqué media docena de veces antes de confirmar que estaba, de hecho, despierto. Esto no era una extraña pesadilla. Alguien me había estado grabando mientras dormía. Empecé a ver los videos para encontrar alguna pista de quién me estaba haciendo esto. No fue muy útil. Quienquiera que grabase se mantenía detrás de la cámara. En un momento capté un vistazo de unos dedos frente al objetivo, pero habían sido cuidadosos. Estaba entre vomitar y llorar, y sabía que necesitaba ayuda. Así que llamé a Pedro y a Ivana para que vinieran para explicarles que no había estado grabándome intencionadamente mientras dormía. ¿Por qué demonios haría eso? Ni siquiera uso TikTok. Ivana estaba escéptica, pero Pedro se puso de mi lado rápidamente y me tranquilizó diciendo que lo resolveríamos. Él ideó el plan. Él e Ivana pasarían la noche y se esconderían. Cuando alguien entrara en la casa y empezara la transmisión en vivo, él saltaría, atraparía al raro y llamaríamos a la policía por allanamiento. Parecía un gran plan. Claro, el problema era poder dormir con este gran plan ideado. No podía dormirme. Mi cerebro no se apagaba. Me revolvía en la cama rogando a mi mente por solo unos minutos de sueño. Si me dormía, todo iría bien. Fue poco después de la medianoche cuando mi puerta se abrió de golpe. Me levanté de un salto, listo para pelear o correr, solo para ver a Ivana allí de pie. Estaba pálida como un fantasma. Otro video se ha subido. Eso era imposible. No había oído nada. Ivana y Pedro estaban apostados para atrapar a cualquiera que entrara en mi casa. ¿Cómo demonios se había subido otro video? Me dirigí al pasillo y miré por encima del hombro de Ivana el nuevo video durmiendo. El video empezaba como todos los demás. Yo estaba acostado en mi cama, esta vez de espaldas a la cámara, obviamente dormido. Vi cómo poco a poco me giraba, enfrentándome a la cámara. Luego mis ojos se abrieron y sonreí. Era incorrecto. Mis ojos no deberían parecer pozos negros, incluso en la oscuridad. Esos claramente no eran mis dientes. Demasiado afilados, demasiados. Sin decir una palabra, me levanté y oí unos pasos antes de que la puerta se cerrara. La puerta se cerró y volví a la cama y me acosté. Levanté un dedo a mis labios y oí un suave shhh antes de volverme de nuevo, y el video se repitió. Noah. Levanté la vista para ver que toda la sangre se había drenado del rostro de Ivana. Señaló la puerta de mi habitación y miré hacia arriba. Se abrió lentamente y vi una figura de pie en la oscuridad. No pude distinguir nada, pero reconocí mis pantalones de pijama rojos y camiseta. Es hora de dormir. Déjame dormir. Y la persona cerró la puerta de mi habitación con un clic, dejándonos a los tres en el pasillo, mirando mi habitación, preguntándonos quién tendría el valor de volver a mi habitación y despertar a la persona que dormía en mi cama. En mi vuelo las azafatas no paran de llorar.
10 minutos después de despegar, nos dijeron que podríamos tener algunos retrasos debido al clima. Era como una piedrecita en el zapato en un día ya de por sí molesto. Nunca me ha gustado volar. Pasaron unos minutos. Estaba tan cómodo como se puede estar en esos asientos cutres cuando sentí un golpecito en el hombro. Levanté la vista y vi a una de las azafatas. Su placa decía Vicky. Parecía alterada. Tenía los ojos húmedos y las manos le temblaban. Pero se puso esa sonrisa de servicio al cliente tan típica y me habló. Tenemos algo de espacio extra en business. Nos gustaría ofrecerte un ascenso gratis para compensar los retrasos que vamos a tener. No iba a hacer preguntas. Nadie lo haría. Recogí rápidamente mis cosas y casi salté hacia la maravillosa clase business. Asientos cómodos, me dieron un menú y me dijeron que cualquier comida o snack que quisiera también sería gratis. Pensé que mi día finalmente estaba mejorando. Quizás esa azafata original solo estaba teniendo un mal día. Pasaba. Iba a relajarme. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que no era solo la azafata original la que estaba teniendo un mal día. Eran 3 en total, la que me subió, Vicky. Había otra mujer llamada Dolores, más baja, mayor, un poco más rellenita con un lunar en la barbilla. Y el último era un chico joven llamado Laura. Los 3 estaban tensos. Vicky todavía temblaba mientras me servía un vaso de ginger ale, y casi lo derrama en mi regazo. Se disculpaba una y otra vez mientras yo tenía que asegurarle que estaba bien. No había derramado el refresco sobre mí, así que todo estaba bien. Dolores, que difícilmente creía que fuera agradable en sus mejores días, estaba cortante y fría. Vi cómo se metía botellitas de alcohol en los bolsillos, al menos las que no se bebía de un trago como un estudiante universitario en una fiesta de fraternidad. Y finalmente, Laura hacía un pésimo trabajo ocultando lo frenético que estaba. Iba de un lado a otro de la cabina, tirando de sus mangas y su cuello, y constantemente preguntaba a la gente de mi clase si necesitaban algo, lo que fuera. Era raro, pero lo más raro era lo apagada que estaba la clase business. Todos estaban tensos. No podía identificar quién era el que se quejaba, ya que ahora estaba callado. El ambiente me hacía sentir incómodo y de hecho quería volver a la económica. Vicky pasó a rellenar mi ginger ale y finalmente hice la pregunta. ¿Está todo bien? Podría haberle dicho que el avión se estaba cayendo. La expresión cuidadosamente compuesta de Vicky se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se tapó la boca con ambas manos para sofocar los sollozos que ya no podía contener. No. Dolores pareció aparecer de la nada y le dio a Vicky una botellita de vodka. Ve al baño un rato, cariño. Tómate un respiro. Vicky agradeció y se excusó de la situación, sollozando todo el tiempo. Dolores se giró hacia mí y me encogí, esperando medio que me devolviera a la económica de una patada. Fue entonces cuando me di cuenta de que Dolores también estaba llorando. Lo ocultaba mejor, pero tenía los ojos inyectados en sangre y un ligero temblor en su respiración. Se sentó a mi lado, lo que sabía que no estaba bien, pero nada en este vuelo parecía estarlo. ¿Has mirado por la ventana ya? Negué con la cabeza. La persiana estaba bajada y no había tenido ganas de abrirla. Dolores asintió. Hazlo, rápido. Ciérrala después de que captes la idea. Dolores tenía ese tipo de voz que simplemente escuchas, incluso si en ese momento olía a alcohol. Así que me giré hacia la ventana y abrí un poco la persiana. Algo no estaba bien. Las nubes no estaban bien. Estaban rayadas con morado y naranja como si estuviéramos volando directamente hacia un atardecer. Pero eso no podía ser. Acabábamos de despegar hace unos minutos y era media mañana, ¿no? Cerré la persiana y volví a mirar a Dolores. ¿Qué es eso?, pregunté. No lo sé. Me pasó su propia mini botella de vodka. Bébete esto. No sé a dónde vamos, pero ninguno de nosotros quiere estar sobrio cuando lleguemos. Dolores se levantó y volvió a hacer sus rondas. Era extraño, pero decidí echar otro vistazo. Abrí un poco la persiana otra vez. No eran las nubes las que tenían esos colores. Era algo en las nubes. Algo creciendo en las nubes o agarrándose a ellas, como raíces. Hice lo posible por mirar en la dirección a la que iba el avión, pero era como mirar directamente a los faros. Era demasiado brillante para distinguir nada. Cerré mi ventana de nuevo y me levanté. Laura se rió nerviosamente y se acercó a mí. Señorita, por favor, tome asiento. Deberíamos aterrizar pronto, dijo, juntando los dedos. Lo ignoré y me dirigí directamente a la parte delantera del avión. Fuera lo que fuera esto, teníamos que trabajar en aterrizar, no seguir volando hacia ello. Laura me siguió, insistiendo en que volviera a mi asiento. No me molesté en llamar a la puerta de la cabina. Sorprendentemente, estaba desbloqueada, lo cual sé que va contra todo protocolo de pilotos. Simplemente entré. La luz era tan brillante que tuve que poner mi mano delante de mis ojos para ver algo. El piloto no mostró señal de notarme, probablemente para mejor, considerando que su copiloto estaba inclinado hacia adelante sobre el tablero. La sangre manaba de los ojos y la boca del hombre, y no podía decir si estaba inconsciente o muerto. Entré y agarré del hombro al piloto. «Señor». No se apartó de lo que estaba haciendo.
pero no creo que realmente tuviera sentido. Sus ojos habían desaparecido. Un líquido blanco y sangriento caía por sus pómulos. Sus labios se movían, y apenas pude oír lo que susurraba antes de que me sacaran de la cabina. Me empujaron contra la pared, y tenía un cuchillo de mantequilla convertido en sheaf en mi cuello. Laura ya no estaba nervioso. Estaba completamente calmado. Vuelve a tu asiento. Si armas más alboroto, te trataré como traté al Bocazas de antes. Podemos meter un par de cuerpos más en el baño de hombres. Regresé arrastrándome a donde había estado sentada. Laura volvió a la misma energía excitada que tenía antes. Me dejé caer y eché un vistazo al alcohol que Dolores me había dejado antes. Lo vertí en mi vaso de ginger ale casi vacío antes de bebérmelo rápido. Quería sacarme de la cabeza las palabras del piloto. Vamos volando al cielo. Mi esposa ahogó a nuestro bebé en la bañera, y no podría estar más feliz. Llegué a casa después de que todo ocurrió. La casa estaba en silencio por primera vez en semanas, lo que fue mi primera señal de que ella había hecho algo drástico. «Andrea, cariño, ¿estás bien?» Colgué mi abrigo y caminé más adentro de mi casa, que se sentía más y más extraña a cada paso. Volví a llamar a mi esposa, pero solo me respondió el silencio. Fue cuando me acerqué al baño principal que escuché el agua corriendo y vi el charco saliendo de debajo de la puerta. «Andrea», intenté abrir la puerta primero, pero claro, estaba cerrada con llave. Sin ganas de forcejear durante los próximos 5 minutos, empujé con todo mi peso contra la puerta. Apenas esperaba que se diera en el primer intento, pero lo hizo, casi haciéndome caer al suelo inundado. Andrea estaba de rodillas junto a la bañera, pasando sus manos por el agua desbordada. Me apoyé en la pared mientras me apresuraba a su lado. Iba a preguntar qué había pasado cuando miré dentro de la bañera. Era difícil distinguir el fondo con toda esa agua, pero vi la pequeña forma rosada en el fondo de la bañera, y supe inmediatamente lo que era. Caí de rodillas y aparté a mi esposa antes de meter las manos en el agua. El cuerpo estaba helado, de alguna manera más frío que el agua en la que había estado, y más pesado que en vida. Lo saqué a la superficie y mi corazón se detuvo. No había nada que hacer. Los labios de Evan estaban azules. Su cabeza colgaba suelta a un lado. No respiraba. Estaba muerto. Me giré hacia Andrea, y me reí. No fue una risa de humor, fue histérica. Pero el alivio que inundaba mi cuerpo casi me hace devolver al maldito bebé a su tumba acuática. «Cariño, lo hiciste. Realmente lo hiciste», dije con otra risita. Andrea me miró fijamente durante varios largos momentos antes de abofetearme. Fue tan rápido que no tuve oportunidad de defenderme. Esta vez sí solté a Evan y él volvió a caer al agua. «Te odio», escupió antes de salir tormentosamente del baño, dejándome solo en el baño inundado. «Debo sonar horrible para ti, pero tienes que entender. Una vez quise un hijo. Andrea también. Intentamos durante años, pero no importaba lo que intentáramos, doctores, tratamientos de fertilidad. Parecía que no estaba destinado a ser. Nuestra guardería se mantuvo vacía. Cada vez que uno de nuestros amigos anunciaba en Facebook que esperaban un pequeño, Andrea se encerraba en nuestra habitación y lloraba durante horas. Fue después de nuestro último decepcionante viaje al médico que estábamos volviendo al coche cuando ocurrió algo. Ni siquiera había notado al hombre al principio. No destacaba, no estaba sucio, no vestía harapos, pero tampoco llevaba nada especialmente elegante. Era solo un hombre de aspecto ordinario. Pero el extraño bloqueó nuestro camino y cuando sonrió, algo de eso me hizo estremecer. «Vas a tener un bebé». Mi esposa frunció el ceño. Era lo último que quería escuchar ese día. Dio un paso hacia él, probablemente para golpearlo, cuando el hombre puso una mano en su vientre, y ella simplemente se congeló. «Eso es lo que quieres, ¿no? Tener un bebé». Yo era inútil en este encuentro. Solo me quedé helado. Andrea tartamudeó mientras el hombre simplemente seguía sonriendo. Sí, finalmente logró retraer su puño, pero en un instante, el hombre retiró sus manos y simplemente continuó sonriendo. «Espero que entiendas lo que has pedido». El hombre simplemente se alejó, pasando como si nada hubiera pasado. Capté un aroma a lilas en el aire mientras continuaba su camino. Me giré, ahora finalmente encontrando palabras para lanzarle, solo para ver que había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. El encuentro fue extraño, y probablemente lo habríamos olvidado para siempre, si no hubiera ocurrido el milagro. Andrea quedó embarazada. Nos dejó boquiabiertos a ambos. Habíamos intentado durante tanto tiempo, y de repente, había sucedido. Andrea resplandecía durante su embarazo. Dejaba que cualquiera tocara su vientre en crecimiento. Incluso extraño. Pintó de nuevo la guardería. La fiesta de revelación del género mostró que íbamos a tener un niño, y ambos simplemente sabíamos que su nombre iba a ser Evan. Llegó justo en su fecha prevista. Tenía los ojos de Andrea y mi cabello. Era perfecto. Iba a ser perfecto. Luego, una semana después de traerlo a casa, entré en la guardería y olí lilas. Era tan fuerte que casi me tumba. Cuando me enderecé, vi que la ventana estaba abierta. Una ventana que pensé haber cerrado. En pánico, corrí a la cuna de Evan, solo para aliviarme al ver que todavía estaba allí. Estaba despierto, gorjeando suavemente. Suspiré aliviado mientras tomaba a mi dulce niño en brazos. «¿Qué haces despierto, hombrecito grande?», dije mientras lo llevaba al pasillo, a la luz. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Se parecía a Evan. Llevaba su pequeño mameluco azul. Todavía olía a champú para bebés. Pero sus ojos, los ojos de Evan, eran azules. Los de esta cosa eran verdes. Verdes como las hojas de un arbusto de lilas. Casi lo dejo caer. Lo habría hecho,
pero Andrea entró en el pasillo y lo atrapó justo a tiempo. Le dije que no era Evan, que algo había pasado, pero ella me dijo que fuera a la cama porque claramente necesitaba dormir. Le tomó un tiempo llegar a la conclusión a la que yo había llegado. Evan pasó de ser un bebé tranquilo y complaciente a una pesadilla total esa noche. Nunca dormí, solo lloraba. No importaba cuántas veces lo alimentáramos o le cambiáramos el pañal, nada lo calmaba. El médico dijo que era solo un poco cólico, pero él no tenía que lidiar con la cosa gritando a todas horas de la noche. El sueño era un dulce recuerdo. No era solo eso. Juraba que cada vez que estaba en la guardería, la cosa que había reemplazado a Evan me observaba. No solo mirándome con la mirada vacía que tienen los bebés, sino realmente mirándome, sabiendo que yo sabía que no era mi hijo. A veces escuchaba risitas provenientes de la guardería como si se estuviera burlando de mí. Perdí el control. Varias veces. Grité a la cosa que me devolviera a mi hijo real. Solo lloraba. Pero no había razón para que llorara porque sonreía al mismo tiempo. Lo odiaba tanto. Le dije a mi esposa una y otra vez que necesitábamos deshacernos de él, pero ella estaba en negación. Estaba de acuerdo con la evaluación del médico de que solo era cólico y que solo necesitábamos superar esta fase, pero podía ver que se estaba desgastando. Y ahora aquí estábamos. Evan se había ido. Podríamos recuperar nuestras vidas de nuevo. Intentaríamos tener otro bebé. O diablos, tal vez solo adoptaríamos. Saqué el pequeño cadáver de la bañera y lo puse en la encimera antes de ir a buscar a mi esposa, para decirle que todo iba a estar bien. La encontré en el dormitorio, colgando del ventilador de techo con un cinturón. Sus labios estaban tan azules como los de Evan. Me quedé helado como siempre lo hago cuando ocurren cosas inesperadas. Y entonces lo escuché. Un bebé llorando, el sonido proveniente del baño inundado. Atención estudiantes, por favor, escóndanse bajo sus pupitres inmediatamente. Ya de por sí, el día en el colegio estaba siendo raro. Todos los profes estaban súper distraídos, y estoy seguro de que si los gamberros quisieran matar a alguien, ni se inmutarían. Claro, les decían que se calmaran, lo cual hacían por un minuto antes de empezar a armar jaleo otra vez. No ayudaba que todo oliese a un limpiador fuerte que me quemaba las fosas nasales, y me daban ganas de vomitar. Se estaba convirtiendo en un largo y terrible día en el colegio. Entonces, los altavoces crujieron para dar el anuncio. Atención estudiantes y personal, por favor, escóndanse bajo sus pupitres inmediatamente. Esto no es un simulacro. Escóndanse bajo sus pupitres ya. Reconocí la voz de nuestra subdirectora, la señora Torres, pero mi primer pensamiento fue, Dios mío, es un tiroteo. Estamos muertos. Me lancé bajo el pupitre, dejando atrás mis papeles y libros. El señor Armando parecía confundido por esta situación claramente no simulada, pero solo nos urgía a apresurarnos, meternos bajo los pupitres y quedarnos callados. Probablemente él también pensó que era un tiroteo. No sabía lo equivocado que estaba, ni cuánto peor se pondría. Durante los primeros minutos, reinó un silencio sepulcral. Me esforzaba por escuchar disparos, gritos, cualquier cosa que indicara qué estaba pasando. Nada, ni siquiera el sonido de pasos en el pasillo. Nunca había estado en el colegio cuando estaba tan silencioso, y nunca querría volver a estarlo. Pero conforme pasaban los minutos, algunos de los otros chavales empezaban a inquietarse. Era inevitable. Comenzó como un murmullo callado, alumnos preguntándose qué pasaba, o si esto era una forma muy rebuscada de hacer un simulacro, diciendo que no estábamos en uno. No entendía esa lógica indirecta, pero bueno, yo solo mantenía mis piernas pegadas al pecho. El murmullo se convirtió en susurro, y luego en charlas abiertas. Al fin y al cabo, no pasaba nada, y como era de esperar, fue Cecilia quien finalmente empezó a liarla. Se deslizó de debajo de su pupitre y se puso de pie. «Tengo que mear», anunció. Para las risas y el entretenimiento de sus colegas, el señor Armando asomó la cabeza desde debajo de su propio pupitre. «Cecilia, vuelve bajo tu pupitre», ordenó. «Pero es que tengo que mear», se quejó Cecilia mientras caminaba hacia la puerta. «Vuelvo en un segundo». El señor Armando gruñó antes de salir de debajo de su pupitre, para interceptar al más conocido de los payasos de la clase. «Cecilia, vuelve bajo tu pupitre». Justo cuando le estaba regañando, noté un líquido mayormente transparente resumando del techo. Antes de que pudiera decir nada, cayó y salpicó justo en la calva del señor Arnold. La piel pálida se volvió roja, y los ojos del señor Armando se abrieron como platos. Abrió la boca, quizás para gritar, pero no creo que durara lo suficiente para gritar mientras la baba le comía la parte superior del cráneo y entraba en su cerebro. Sus ojos se revolvieron y cayó al suelo con un golpe. Su camisa morada estaba cubierta de sangre. El contenido de su cabeza, que no había sido devorado por la baba, se esparció por el linóleo blanco hueso. Y yo pensé, vaya, al conserje no le va a gustar limpiar eso, antes de darme cuenta de lo que acababa de ver. Mi profesor acababa de morir, y sus sesos estaban en el suelo. El aula explotó en pánico. Cecilia, al parecer, realmente necesitaba usar el baño, a juzgar por la gran mancha húmeda en el frente de sus vaqueros. Se quedó allí, paralizado, antes de que más baba transparente cayera justo a 1 centímetro de él. Chilló en un tono tan agudo que me hizo zumbar los oídos antes de zambullirse bajo su pupitre, acurrucándose en una bolita mientras balbuceaba y tartamudeaba sobre llamar al 911. Imbécil. Estábamos en la clase de Arnold. Siempre nos quitaba los móviles antes de que sonara la campana y nos decía que los tendríamos de vuelta después de salir, y luego los encerraba en el cajón superior de su escritorio. Había 1 o 2 que habían logrado colárselos, y pude oírlos marcando frenéticamente y suplicando ayuda, policía, ambulancias, lo que sea para que vinieran a salvarnos. Bowen gritó, «¡A la mierda con esto!», y corrió hacia la puerta, seguido por su novia Abby y su mejor amiga Paige. Abrió la puerta, y una lámina de baba transparente cayó a chorros del marco. Me encogí, y cuando miré vi que Bowen se había dado la vuelta.
No había evitado la zona de salpicaduras. La baba silbaba como aceite caliente mientras le devoraba la cara. Sus ojos ya se habían convertido en una baba blanca lechosa que goteaba de su cara rápidamente disuelta con el resto de la baba. Gimió y alcanzó a Abby, quien gritó y lo empujó. La baba de su cara salpicó en sus manos, donde inmediatamente empezó a disolver la piel de sus palmas y dedos. Bowen cayó al suelo con un chapoteo húmedo mientras Abby miraba sus manos, gritando mientras uno de sus dedos índices se torcía antes de caerse por completo. Cayó al suelo y rodó por el piso, deteniéndose justo a mi lado. Vomité. Me tragué la mayor parte, pero eso fue lo que me superó. No ver los sesos de mi profesor, ni la cara de Bowen deshaciéndose, sino el dedo de Abby aterrizando junto a mí. Era demasiado. Cuando escupí lo que no pude tragar, Paige había sido víctima de otra gota, pero no le dio en nada vital, solo en el brazo. Se arrastró bajo su pupitre mientras Abby salía corriendo de la sala histérica. No sé qué le pasó, pero nunca más la volví a ver. De vez en cuando asomaba la cabeza para mirar el techo. Parecía venir de entre esos paneles manchados, como pus goteando de una herida. La baba que cayó más cerca de mí parecía completamente inofensiva. Tenía un fuerte olor a antiséptico, seguro, pero no parecía tan peligrosa. No afectaba a las baldosas, solo parecía reaccionar con material orgánico. Cass lo estaba pasando peor. Era la chica más alta de la clase. Vi lágrimas y mocos mezclarse en su cara mientras luchaba por mantener todas sus extremidades bajo la seguridad rudimentaria del pupitre. Cass, si tienes un hueco, intenta ir al escritorio del señor Arnold. Le grité. Ahí cabrás mejor. Cass sollozó y me miró. No creo que ni siquiera supiera mi nombre, pero agradeció la sugerencia. Así que después de un momento, tragó saliva antes de lanzarse fuera de la zona de peligro y dirigirse hacia el escritorio a solo unos metros. Casi lo consigue. Pero resbaló en parte de los sesos del señor Armandoy. Cayó al suelo, donde su rodilla aterrizó en un montón de baba transparente. El dolor debió ser insoportable. Pero Cass se arrastró hasta el escritorio del profesor antes de colapsar, sollozando y gritando. Quise disculparme por sugerirle eso en primer lugar, pero solo me miró con esta mirada vacía, que me hizo cerrar la boca. Escuché gritos de otras clases, algunos del pasillo. Pensé en los chavales que se estaban escaqueando escondiéndose en los baños. ¿Estaban bien? ¿Habían conseguido volver a clase a tiempo? ¿O se lo tomaron a broma o asumieron que estaban más seguros en los baños? Nos quedamos en clase durante horas. No importaba cuántas veces llamara Janet al 911. Pronto su móvil simplemente se apagó. Mis piernas se entumecieron tanto que casi cedo y me estiró. Pero en el momento en que casi lo hago, más baba salpicó junto a mí. Eso me convenció de quedarme hecho un ovillo. Cuando finalmente se abrieron las puertas y alguien con un traje NBQ entró, lloré como un bebé. El del NBQ caminaba por la sala, asegurándonos en voz baja que todo iba a estar bien, que nos iban a sacar de ahí. Más gente con trajes NBQ entró, llevando sábanas de plástico que teníamos que ponernos sobre la cabeza como mantas. Casi me caigo cuando me levanté. Gracias a Dios que no. No quería caer de cara en alguna baba ácida. Mientras me sacaban miré hacia atrás, a Cass. Todavía estaba viva, pálida pero respirando. Pero su pierna estaba extendida de una manera que me hizo pausar. Murmuró algo sobre que ya no le dolía. Y mientras la ayudaban a levantarse, su pierna se quedó en el suelo. Miró hacia donde yacía, moteada con quemaduras de ácido. Y lo peor es que ni siquiera gritó. Solo empezó a reír a carcajadas. Me apresuraron a salir de la sala, pero nada fue peor que escuchar sus risas histéricas resonando por los pasillos manchados de baba y humanos derretidos que una vez fueron mis compañeros y profesores. Cuando me giré para irme, solo alcancé a ver un vistazo, pero juraría que vi una mano tirada fuera del aula del señor Arnold, llevando esa manga larga morada que siempre solía usar.